Estamos grabando. ¿Se ve el PowerPoint todavía? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, ya. Vamos a hacer una oración breve para poder comenzar la reflexión del día de hoy, del viernes 22 de enero. Así que lo invito a que cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por este tiempo de reflexión, donde podemos acercarnos a tu palabra. Señor, queremos hacerlo como niños, Señor, que recién vienen aprendiendo. Queremos sacar de tu enseñanza lo precioso, Señor, lo que tú nos quieres comunicar a cada uno de nosotros, para hoy día recibir de ti, Señor, recibir vida, recibir, Señor, consuelo, recibir fortaleza, recibir, Señor, lo que tú sabes que necesitamos. Gracias por esta reflexión, por los tiempos que nos das, porque tú eres sabio, Señor, eres bueno, eres bondadoso, misericordioso, eres paciente con nuestra vida y estás ahí, Señor, siempre pendiente de nuestras necesidades, Señor, porque nos amas. Gracias, Padre, por todo esto, por este tiempo, por quienes están conectados, por quienes no pudieron estar, Señor, por quienes están viviendo procesos distintos. Te damos gracias también por ello y esperamos que tu bendición esté sobre cada uno del grupo de jóvenes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a empezar entonces. Como, como bien decía la publicidad, ¿cierto? El afiche, eh, decía algo así como, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Nos podríamos preguntar, necesito para, o cuánto tiempo más debo esperar para, ¿cierto? Y yo quiero continuar con ese cuánto tiempo más, con un subtítulo que se llama Aprovechando mi realidad. ¿Sí? Hoy día vamos a reflexionar sobre esto. Lo primero a lo que los quiero llevar es a expectativas, mientras yo les voy leyendo, a que piensen cómo es que afrontaron este 2020 que pasó, ¿cierto? ¿Cómo fue que afrontaron este 2020? Porque un día, 31 de diciembre, ¿cierto? Estábamos esperando las 00 horas del día siguiente para dar la bienvenida al año 2020. Y podríamos haber pensado de que todo iba a seguir normal, o quizás con cuántas cosas nos estábamos proyectando. Y fue una celebración más que nos tocó vivir junto a familia, junto a amigos. Probablemente salimos a dar algún abrazo a algunos de nuestros vecinos, cosa poco común hoy en día en un mundo tan cerrado, ¿cierto? Donde somos nosotros solamente. Nunca pensamos que nuestra realidad vivida ese año, el año 2020, iba a cambiar drásticamente. Un año donde no podríamos gustar de las libertades que acostumbrábamos a tener en el 2019. Todo era tan normal, ¿cierto? Tan común, y a veces lo común no lo valoramos. Entonces llegó el 2020 y le dimos la bienvenida a, ¿qué cosas? Al metro de distancia, ¿cierto? A la mascarilla, le dimos la bienvenida al alcohol gel, al termómetro, a las alfombras sanitizadoras, a las cuarentenas obligatorias y quizás cuánto, etcétera, más de muchas cosas que ahora son parte de nuestra realidad. Hoy como iglesia, ¿cierto? Nos enfrentamos en este nuevo año que comienza con la misma realidad del año 2020, abundante en restricciones, y podríamos reflexionar cómo aprovechamos el año que pasó, más allá de lo que cada uno de ustedes pudo recibir o obtener. Pensemos en cómo fue que aprovechamos el año 2020. ¿Fue realmente lo que esperamos? ¿Cómo estuvo nuestro servicio a Dios? ¿Será que nos vimos limitados, restringidos, obligados a estar un poco más quietos? ¿Fue determinante para nuestra salud espiritual que no se permitiera realizar reuniones en la casa de oración, ¿cierto? El lugar físico que a veces demasiado exaltamos. Todos nos podemos hacer críticas a nosotros mismos y reflexionar sobre esto. Hace tiempo atrás vivió una persona que también se vio limitada. Quizás no fue exactamente lo mismo que estamos viviendo nosotros, pero me inclinaría a decir que fue mucho, mucho peor. Entonces, yo propongo que en esta reflexión usted pueda estar atento y podamos aprender de cómo fue la actitud de Daniel ante el imperio al cual le tocó servir.
Entonces vamos hoy día a tratar sobre Daniel. El rey Nabucodonosor, cuando sitió Jerusalén, luego solicitó que para su reinado eligieran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que fueran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Esto aparece en el mismo libro de Daniel, en el inicio. De acuerdo con esta descripción, podríamos decir que estos jóvenes tenían un gran futuro por delante, ¿cierto? Eran unos máquinas, como hoy día nosotros decimos, porque ellos aprendían todo esto y no eran personas de avanzada edad, eran muy jóvenes. Y aquí podríamos ver puntos importantes sobre Daniel. Uno de ellos, que recién lo dije, es que era joven. Algunos mencionan que podría haber tenido entre 14 y 17 años posiblemente. Y como bien sale en la descripción de la presentación, el nombre Daniel tiene un origen hebreo y bíblico. Viene de Dan, que significa juez o justicia, y él, que es abreviatura de Elohim, que es Dios, ¿cierto? Significa Daniel, por consecuencia, Dios es mi juez, ¿sí? Y esto podría identificar la identidad de Daniel, de cómo los nombres antes tenían una gran importancia, ¿cierto? Entonces Daniel venía a significar Dios es mi juez. Entonces vamos a ver ahora restricciones que tuvo Daniel. ¿Qué restricciones tuvo Daniel? Le cambiaron su nombre de partida a Belsasar, ¿sí? O sea, Belsasar venía a ser un nombre ya de uno de los dioses que tenía el reinado, ¿cierto? El imperio de Babilonia. Entonces, de partida vemos una restricción ahí. ¿Por qué una restricción? Porque podríamos pensar que así como Daniel significaba Dios es mi juez, Belsasar de alguna forma apuntaba hacia su identidad, de que él ya no iba a servir a su Dios, al Dios que servía desde pequeño, sino que iba a servir a otro Dios, ¿cierto? Por lo tanto, Belsasar apunta a que él pudiera sentirse identificado no con el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, ¿cierto? Sino con el Dios, los dioses ya que estaban presentes en el imperio de Babilonia. Otra restricción de Daniel fue que lo reclutaron para servir al imperio de Babilonia. Aquí uno dice, ¿cierto? Al principio habíamos hablado de que Daniel podría haber tenido un gran futuro, ¿cierto? Pero a él vienen, lo toman a este joven con gran futuro y lo llevan a servir a otro imperio. O sea, él ya no podría haber decidido, escogido, como muchos quizás lo han hecho en esta tierra, de que quiero estudiar esto, quiero enfocarme hacia este futuro. Daniel no tuvo esa posibilidad. Daniel fue reclutado para servir al imperio de Babilonia. Y tercera restricción que hoy día quiero compartir es que fue limitado él, se le fueron puestas reglas para adorar solo lo que se permitía en Babilonia. Esas fueron las restricciones de Daniel. Le cambiaron su nombre, queriendo de alguna u otra forma afectar su identidad. Segundo, lo reclutaron para servir al imperio de Babilonia. Y tercero, era limitado para adorar solo lo que se permitía en Babilonia. En un comienzo Daniel tenía esa restricción. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál fue la reacción de Daniel? Él tenía dos opciones, ¿cierto? En cuanto a estas restricciones. Si le cambiaron su nombre, buscando de alguna u otra manera afectar su identidad de a quién pertenecía, él pudo dejarse afectar, ¿cierto?, por esta identidad, por el cambio de nombre y quizás pensar en que ya no servía a Elohim, sino que ya servía a otros dioses. Pero él siguió siendo fiel a lo que había creído, ¿cierto? Él, dentro de su corazón, pienso yo, él sabía que se llamaba Daniel. O sea, había recibido ese nombre desde pequeño, se servía al Señor, y por más que le dijeran, no, tú vas a hacer esto ahora en adelante, él sabía quién era. Daniel sabía quién era. Pudo verse afectada su identidad, pero él siguió siendo fiel a lo que había creído. La segunda restricción había sido que lo habían reclutado para servir al imperio de Babilonia.
Y aquí vemos otra reacción admirable de Daniel, porque él pudo renegar contra Dios por lo que había acontecido y cuestionar lo que estaba viviendo, pero decidió nuevamente ser fiel a Dios, ¿sí? Porque él en ninguna de sus palabras que nosotros vemos en el libro de Daniel vemos como alguna queja ante Dios, sino más bien más adelante nos vamos a encontrar con un Daniel que se vuelve al libro de Jeremías a ver cómo es que estaba escrito esto del exilio, y Daniel ora y dice: Señor, perdónanos por nuestros pecados. Entonces, vemos a un Daniel que a pesar de la situación que estaba viviendo, no renegó contra Dios, no renegó por lo que estaba aconteciendo, ni cuestionó, sino que decidió ser fiel a Dios. Es lo que nos presenta la Escritura. Y la tercera restricción es que él había sido limitado para adorar solo lo que se permitía en Babilonia. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel? No vio obstáculo, Daniel no vio obstáculo para buscar a Dios a pesar de las restricciones. Aún así, él tenía hábitos, ¿cierto? Él tenía un hábito que nosotros siempre recalcamos cuando hablamos de Daniel, y es que él oraba. Aún así, sus hábitos lo llevaron al foso de los leones, ¿cierto? Pero él no renegó a Dios, o sea, fue fiel a Dios. Entonces él siguió con su hábito, a pesar de la restricción. En Daniel podemos ver, ya en conclusión a esta reflexión que hoy día tenemos, en Daniel podemos ver un joven que creció con restricciones, pero supo mantener su identidad a lo largo de los años. En Daniel podemos ver una persona fiel a Dios a pesar de las consecuencias que eso involucraba. En Daniel podemos ver el cumplimiento de promesas de parte de Dios, que nos dice que busquemos primeramente el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Podemos concluir eso cuando vemos a lo largo del libro a un Daniel que tenía presente a Dios en su caminar, que oraba constantemente y tenía temor del Señor. Aquí es donde empezamos a conectar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, saber quién es Él y quiénes somos nosotros. En Daniel podemos ver a alguien que sabía a quién pertenecía. Hoy estamos con una situación preocupante a nivel mundial, ¿cierto? Y podemos hacer dos cosas: seguir viviendo al ritmo de los demás, ¿cierto? Con temores o quizás con excusas, viviendo nuestra vida marcando el paso, ¿cierto? Porque es muy cómodo vivir nuestra vida marcando el paso. O podemos comprometernos a buscar a Dios y que Él nos dé sabiduría para poder tener un año productivo y que en todo lo que hagamos agrademos al Señor. La idea es que este año aprovechemos, ¿cierto? Nuestra realidad. A pesar de nuestras restricciones, vemos que no hay obstáculos para que Dios sea glorificado. Entonces, va en qué actitud tomamos ante lo que nosotros tenemos al frente. Hoy día nos conectamos o buscamos hacer cosas distintas por consecuencia de esta pandemia, pero vemos que hubo un Daniel que tuvo restricciones mucho peores, más allá de una mascarilla, ¿cierto? Más allá de usar alcohol gel o de mantener 1 metro de distancia. Él simplemente por orar se vio expuesto ante la muerte, pero él siguió siendo fiel a Dios. Entonces vemos un gran ejemplo ahí para nosotros. Mantuvo su identidad, siguió con sus hábitos a pesar de lo que le podía pasar. Y creo que es un buen ejemplo con el cual nosotros podemos empezar este año y quitarnos ya de nuestra mente que hay restricciones que quizás nos impidan servir a Dios, ¿cierto? A los hijos de Dios finalmente todas las cosas le ayudan para bien. Y ahí es donde debemos estar bien presentes para estar atentos a la voz del Señor y poder vivir este año de una manera productiva, que beneficie al reino de Dios y que nos beneficie para poder amar y servir a nuestro prójimo también de mejor manera. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna impresión o algo que nos pueda aportar también y compartir. Yo creo que todos tenemos distintas reacciones y frente a las cosas que hemos estado viviendo, mientras tú hablabas acerca de sabiduría y acerca de cómo hemos tenido que funcionar en este último tiempo, me recordaba la publicación de un pastor que decía
y él le hacía la pregunta de que si como iglesia habíamos tenido que cambiar obviamente nuestra forma de trabajar. Y es que muchas veces nuestra reacción, utilizando la misma palabra que tiene, nuestra reacción está fijada de acuerdo a la voluntad de Dios. Vale decir, eh, como nos enfocamos en servir a Dios, debemos buscar la forma sabia de poder proceder para que el trabajo del Evangelio siga creciendo, o sea, siga en aumento, o siga el Evangelio extendiéndose. Él hacía una pregunta y dijo, si como iglesia nosotros habíamos cambiado nuestra forma de trabajar, y cuál ha sido esa experiencia en nuestras vidas. Ujú. Y es que tuvimos que trabajar, como dice arriba, en nuestras restricciones. Tuvimos que enfocarnos en nuestras restricciones y utilizar parte de nuestra libertad para poder servir a Dios de otra forma. Claro. Entonces, creo que esa ha sido también nuestra reacción como iglesia, pero que al principio no fue fácil. Ujú. Al principio nos costó mucho por el hecho de que el pastor Pedro, en este caso, todavía él tenía la esperanza de que esto no durara tanto, pero tuvimos Claro. que funcionar de otra forma. O sea, tuvimos que tomar Santa Cena mediante la forma online, tuvimos que hacer los servicios mediante forma online. Entonces tuvimos que ver una manera de poder seguir sirviendo a Dios y de poder seguir adorándole de otra forma, eh, aceptando nuestras restricciones. Mm. Yo lo puedo ver de esa forma. Amén. ¿Tú, mi amor? ¿Yo? Ah, hoy me faltan los lentes, como que no puedo hablar sin anteojos, perdón. Sí. Bueno, como pensaba en la reacción que tuvimos el año 2019 para el 20, en lo personal inesperada, porque ya después de pasar enero, en marzo, estábamos como muy tranquilos y en marzo se vino esta prueba tan grande que había durado prácticamente un año. Em, Sin duda, en lo laboral para mí ha seguido igual y con más trabajo, más estrés, porque he trabajado igual, digamos, normal. En estos meses han sido un poco agotadores, que a uno no le pase nada en las calles, que se han controlado a mí en lo personal los militares, entonces ha sido un cambio igual grande, pero como digo, en lo laboral es como normal para mí, ¿ya? Pero también en lo espiritual siento que Dios todas las cosas las hace tan bien, tan perfectas, sean pruebas o no, porque leía un comentario que sin pruebas no viene la bendición a la vida de uno. Es como que uno tiene, cuando, cuando uno ya sea niño, ha crecido en el Evangelio o bien ha conocido al Señor de adulto, igual tiene que venir una prueba para tener un encuentro con el Señor. Claro. Entonces, como sería todo tan fácil que fuera como, no, es que yo me crié ya en el Evangelio, ¿listo? Y no me ha pasado nada, no. No, yo me gustó mucho eso que leí de que sin prueba no hay bendición, pero es más que nada por el tiempo en que vivimos ahora, sobre todo cuando Dios habló un par de años atrás en Encuentro de Dorca, que venía un peligro muy grande a Chile, a los jóvenes, a los niños. Yo creo sin duda que ha pasado con la juventud, lo que pudimos ver en todo desde el estallido social. Pero sí, la reacción, como estamos hablando en esta diapositiva, ha sido
a mí en lo personal más positiva, pese a que digo siempre quiero tratar de orar y de cambiar algunos hábitos, de tratar de ayunar más y tener un encuentro más genuino con el Señor. Pero nos ha dado esta oportunidad a todos. Le decía yo a mi sobrinita el otro día, los papitos tienen que trabajar mucho, a veces están todo el día fuera de casa y Dios nos está dando esta oportunidad de poder estar en la familia. Tal vez algunos que tienen hartos hijos están agotados, pero Dios ha dado este tiempo igual, hay que aprovecharlo como hijo de Dios. Como decías tú, Nicolás, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que esto es mi comentario por ahora. Muchas gracias. Amén. Me parece que quería decir algo. Yo quería compartir algo. Ya. Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que es una bonita instancia de estar conociendo este mensaje que el Señor nos está a través de ti, Nico, compartiendo. Y yo creo que la frase restricción confirma lo que la confianza en que tenemos que tener en el Señor. Claro, hoy día, este año que pasó, tuvimos muchas restricciones, pero cuando uno confía en el Señor, sabiendo el Señor que nosotros queremos servirle, queremos hacer su voluntad, Él protege a su hijo. Y eso es lo que, pucha, a mí me encantaría que muchos hermanos conocieran este mensaje que el Señor nos está entregando hoy día a través de ese instrumento que eres tú, como el Ricardo en el tema de discipulado. Pero bueno, hoy día estamos siendo bendecidos los que estamos conectados y le doy gracias a Dios porque me confirma todo lo que tenía ganas de hacer y bueno, yo confío en el Señor, por algo trabajé, me animé, tuve la oportunidad de poder tener mi primer participación en en los cultos. Entonces, restricciones para mí no hay. Yo confío en el Señor y este año Dios quiera que podamos seguir trabajando y confiando en Dios, que Dios protege, cuida a su hijo cuando estamos haciendo su voluntad. Y gracias al Señor por este momento, gracias al Señor por conocer este mensaje que tú nos estás entregando y seguir adelante, que todo va a salir bien, que todo va a ser a su voluntad porque nosotros queremos servirle de gran manera. Así que gracias, Nico, por esta oportunidad. Amén. Amén, gracias, Rubén. Bien, chiquillos, esta es se puede decir como la idea de estos viernes. Sabemos que de repente muchos pasan mucho rato frente a pantallas y computadores, ¿cierto? Y cuesta formar como lo mismo que se da cuando uno se ve presencialmente con las otras personas. Así que por el momento vamos a hacerlo así. Reflexiones cortas, comentarios, ¿cierto?, de cada uno de los que pueda estar en las reflexiones. Y eso, tomarlo como un break, el break de la semana, ¿cierto?, para poder tener una reflexión de la palabra de Dios un poquito más en profundidad y poder nutrirnos, ¿cierto? Hay muchos de nosotros, quizás los jóvenes, que también tenemos toda la semana influidos por otras cosas y a veces necesitamos un break también. Y Dios nos llama, ¿cierto?, en este caso los viernes a las 8, para que podamos recibir un poco de su palabra y poder seguir alimentándonos. Así que esta grabación también, para quien la pueda ver, Dios quiera que la vean los chiquillos, es eso, algo sencillo, preciso, que nos podamos seguir nutriendo de la palabra del Señor. Así que, ¿les parece si oramos? Ricardo, ¿tú podrías orar para despedir este momento de reflexión, por favor? Amén. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has dado de reflexión. Señor, gracias porque tú nos ayudas, Señor, a poder ver mejor, con más claridad, Señor, las cosas que han estado aconteciendo, Señor, y las proyecciones que también debemos hacernos diariamente, Señor, Señor, anualmente también. Oramos y te pedimos especialmente por aquellos jóvenes que hoy no se han podido conectar,
por todos aquellos que hoy no pudieron conectarse, Señor, para que tú toques sus corazones, para que tú toques sus almas, sus mentes, Señor, para que puedan moverles del estado en el que se encuentran y para que puedan crecer también como también lo queremos hacer nosotros. Gracias por esta reflexión. Oramos para que podamos permanecer, Señor, y estar presentes de las reflexiones de nuestro hermano Nicolás, Señor, las que podamos compartir. Y muchas gracias por todo, Señor, porque nos has dado la palabra y nos da, Señor, aliento para seguir contra la corriente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, chiquillos. Que tengan una buena tarde. Ahí nos estaremos viendo. Sí, Nos vemos, mi brother. que estén Bendiciones. bien, Bendiciones. Bendiciones, chiquillos. Nos vemos. Gracias. Ahí nos Ahí vemos. nos vemos. Gracias, amiguitos.